Hay un déficit de 3.000 controladores aéreos actualmente. If you can go anywhere, where would you go? El pasado martes tuve la oportunidad de estar presente en una entrevista por el programa El Vacilón de la Mañana, que se transmite por la Mega 97.9 de lunes a viernes. Luego de mudarme de la República Dominicana, crecí en Nueva York, en Washington Heights, y para esa época una de las pocas formas de uno conectarse con nuestro país era a través de esa emisora. Y en ese entonces solamente había una. Y escuchando el programa del Vacilón de la Mañana por mucho tiempo, y ahora estar presente en una entrevista no solamente fue mi motivo, sino que también me ayudó para presentar nuestra propuesta de nuestro canal de aviación del Capitán Rodríguez. Así que gracias infinitas a los muchachos del Vacilón de la Mañana, especialmente a Boivin, que hizo posible que esto sucediera. Quiero presentarle a ustedes la entrevista completa del Vacilón de la Mañana, y en algunas partes voy a interactuar, darle algún planteamiento sobre ideas que pueden confundirse. Entonces vamos a interactuar. Yo espero que sea de su agrado, que le guste. Vamos a ver el Vacilón de la Mañana por la Mega 97.9. Vamos al mambo. Let's go. Bueno, muchachos, les decía yo que ahora mismo hay como un sinónimo hasta de miedo. La gente tiene miedo de viajar por tantos accidentes, incidentes que vemos en los aviones, pero no solo aviones en el aire, que turbulencia, que no. Le invito a que vean el video de turbulencia. Las personas que tienen duda todavía, hicimos un video, está en nuestro canal, se titula ¿Es peligrosa la turbulencia? Denle un check it out. Vamos a continuar aquí. Muchas veces hemos visto accidentes, y lo más reciente que estaba pasando, y aquí lo comentamos, de los dos aviones de Delta, que en pista, en tierra, ¿cómo que chocaron? Scarlett está hablando sobre el incidente que hubo en La Guardia hace unos días, donde dos aviones que le prestan servicio a la compañía de Delta realmente no son propietarios de Delta, pero están pintados de Delta. La gente cree, se refiere a ellos hacia la aerolínea Delta. La cuestión es que un avión estaba saliendo del terminal y el otro estaba esperando. Al parecer, hay que esperar el resultado de las investigaciones. A mí no me gusta hablar sin pruebas, pero al parecer lo que se escucha en el audio es que la torre de control le indica a uno de los aviones que le dé el paso al otro, y parece que hubo un malentendido, y el resultado fue que una de las alas de uno de los aviones le tocó el windshield del otro avión que estaba esperando para salir. Vamos a ver, vamos a continuar. ¿Qué es eso? Varias veces ya ha pasado Esto eso. ha pasado en varias ocasiones, especialmente en los aeropuertos de La Guardia y de Newark, que estos han sido escenarios de los grandes incidentes recientes en los aviones. La gente tiene preocupación a la hora de viajar. Por eso está con nosotros Eric Rodríguez, que nos va a explicar un poquito de qué exactamente es lo que está pasando, qué es lo que pasa, por qué se están provocando tantos accidentes. Bienvenido, Eric. Bienvenido. Bueno, buenos días a ustedes. Gracias por tenerme aquí. Ahí me traicionó el cansancio. Yo iba a decir bienvenido. La entrevista fue a las 6:40 de la mañana, pero yo me había levantado a las 3 porque sucedió algo en la casa y no pude seguir durmiendo. Yo dije, bueno, vamos a ver lo que pasa, pero ahí se desarrolló la entrevista. Ustedes, gracias por tenerme aquí. Un placer. Bueno, yo creo que estos incidentes se dan. Hay diferentes situaciones que crean esto. Primeramente, el cierre del gobierno no ha ayudado a mejorar la situación. Hicimos un short en nuestro canal de YouTube hablando sobre las consecuencias de un posible cierre del gobierno. Pueden darle una visita a ese short. Esperamos de que el cierre del gobierno no se extienda, pero en el peor de los casos, de eso suceder, vamos a hacer un episodio específicamente para hablar sobre eso. Continuamos aquí. Hay un déficit de 3.000 controladores aéreos actualmente. Exactamente. Eso fue antes del cierre del gobierno. Ahí yo mencionaba que antes del cierre del gobierno, había un déficit actual de 3.000 controladores aéreos en el sistema de aviación de los Estados Unidos. No quiere decir que no haya controladores aéreos, que hay un déficit. Del gobierno. Habían 3.000, un déficit de 3.000. Antes de ayer, el aeropuerto de Burbank, en California,
los pilotos tuvieron que despegar sin un controlador aéreo. No. No, espérate. Ay, ¿cómo es eso? No, pues te deja debido al cierre del gobierno. Despegar en aeropuertos donde no hay mucho fluido de tráfico, ¿verdad? Donde pasan 2 o 3 aviones, aviones, lo que llamo GA, General Aviation, que son la avioneta o jet privado. Eso no es tan inusual. Hay muchos aeropuertos, incluso la gran mayoría de los aeropuertos pequeños, yo diría que no tienen controladores aéreos, pero para usted manejar un fluido de tráfico como el que se opera en ciudades metropolitanas, dígase Nueva York, Miami, es inevitable usted tener. Y en Burbank, está en California, en hora pico el tráfico es bien alto y es necesario, y durante la tarde el FAA mandó una notificación diciendo de que la torre de control iba a cesar y que los pilotos tenían que comunicarse uno hacia el otro en una frecuencia. Entonces yo creo que sigue siendo seguro. Nosotros estamos entrenados para manejarnos en esas situaciones. El método de transporte más seguro en el mundo sigue siendo volar en avión. Eric Rodríguez. Sí, qué placer tenerte, y perdona que te interrumpa, pero lo que tú estás planteando es grave. ¿Cómo es que no tenemos controlador por eso tantos accidentes aéreos? De nuevo, lo dije mal o me malinterpretaron. Hay controladores aéreos. Está hablando específicamente del caso de Burbank. En plena pista, en La Guardia y en el Newark. Tú me estás hablando que por el cierre, hermano Eric, del gobierno, están limitando la falta de apoyo económico, y esto lleva a que haya menos empleados. Pero esto es grave, están jugando con la vida de los seres humanos, hermano. Así es, o sea, los pilotos somos responsables. Lo primero es que cuando yo me monto como capitán, yo quiero regresar a mi casa. Yo no voy a exponerme a mí ni a los pasajeros a un riesgo. Pero esta situación no ayuda. Solamente hay el 10% de los aeropuertos grandes en Estados Unidos están con los controladores que necesitan. El resto necesitan controladores. Esto fue antes del accidente. Pienso que hay que tomar medidas sobre el asunto. Hay que llamar a los congresistas, a la Casa Blanca, para que se resuelva esto lo más pronto posible. Yo tengo una pregunta. En ese sentido, si no hay un controlador aéreo, entonces las decisiones las toman directamente los pilotos. Buena pregunta esa. ¿Cómo Así funciona esa? Sí. Bueno, déjenme explicarle. En los aeropuertos grandes aquí en la ciudad de Nueva York hay controladores aéreos. El caso de Burbank, California, es Como los único. chiquitos. Son pequeños, pero ahí aterrizan bastantes aviones. Yo diría que sería un pequeño White Plains. A los que no conocen el área de Nueva York, White Plains está ubicado al norte de La Guardia y en Westchester, y tiene un aeropuerto donde operan muchos vuelos ejecutivos. En ese aeropuerto, después de las 12 de la noche, la torre de control deja de operar porque no hay mucho tráfico aéreo y los pilotos no comunicamos en una frecuencia. Para que le darle una idea más o menos, el tipo, o sea, hay mucho tráfico aéreo en Burbank. Yo he aterrizado ahí varias veces. Regularmente los aeropuertos que son de medio flujo de tráfico, existen procedimientos para que aviones puedan comunicarse piloto con piloto. Pero en aeropuertos tan grandes, así dígase La Guardia, Newark, Kennedy, es necesario evitar tener un controlador aéreo para nosotros manejarlo. Claro, porque pueden ocurrir cualquier tipo de accidentes. Son los aviones que reciben estos aeropuertos. Al segundo, minutos. Eric, ven acá. El que van a escuchar ahí es DJ Aneldi. Es un excelente ser humano, gran colaborador. El hermano mío llegó a enseñarle a él cuando en la high school. Y es el DJ de este programa, DJ Aneldi. Y él está haciendo un esfuerzo porque un tema de la aviación en estos tiempos es bien serio, y este programa la gente lo pone para salir a trabajar a la universidad, a la high school, a relajarse, y a veces escuchar estos programas y con esta fricción que presenta por la seriedad que merita. Él está tratando de cambiar el hilo, ¿verdad? Que no sea tan intenso. Pero el problema sucede es que cuando ellos hacen en la entrevista a nosotros, ¿verdad? De un lugar remoto, no estoy en Nueva York, ellos están en Nueva York en su estudio, ellos requieren que utilice la computadora y que utilice el celular para el audio. Entonces yo estoy mirando hacia abajo y también
el sonido en el audio a veces no lo escuchaba bien. Entonces, cuando él me hace la pregunta, trata de hacer un chiste en forma de pregunta y yo no entendí realmente y no le seguí el hilo. Así que mala mía, Neudi, mala mía. Eric, ven acá, yo no sé si tú tienes conocimiento de eso, pero cuando hay un choquecito así de un avión de eso, entonces hay, tú sabes como uno cuando choca en la calle, tiene un accidente. ¿Qué hace en ese caso? ¿Qué es el culpable? El seguro y la reparación. ¿Cómo hacen eso? Hay que hacer un reporte. Bueno, hay un procedimiento. Primero a mí no me gusta adelantarme a echarle culpa a nadie, porque aquí existe lo que se llama el NTSB, que es la agencia que administra y supervisa los accidentes. Hay que cerrar ese ciclo de investigación cuando el NTSB ya determina las causas. Lo importante ahí en estos casos, no solamente decir quién fue el culpable, es que ellos van a implementar, a sugerir cambios para prevenir Accidentes. accidentes. Esto es lo importante de estas investigaciones. Pero ustedes demandan así mismo como los carros. Abogado, me chocó un avión. Ahí Scarlett hizo el chiste de nuevo y ahí yo la escuché, la pude escuchar y le seguí el hilo. Pero ustedes demandan así mismo como los carros. Abogado, me chocó un avión. Y que fue culpa de los pilotos. No nos tocan los chelitos, no, hay una cláusula ahí, no nos tocan los chelitos. Antonio, a todo el equipo de Vacilón. Este hombre hace una obra muy bonita, huevín. Aparte de ser hermano de un hermano de cada uno de nosotros, va la redundancia, de Anis Rodríguez. Eric Rodríguez hace una obra bonita enseñando a jóvenes a interesarse en lo que es la aeronave, lo que es ser piloto. Porque en otra hora, para nosotros ser piloto, había que ser persona pudiente de dinero. Sí. ¿No? Cualquier pobre podía estudiar. ¿Cómo anda esa obrita? El Pachá, el nombre de real es Federico. La gente a veces piensa que este es un loco, te habla muy alto, pero el Pachá hace mucha ayuda a la comunidad, especialmente a la gente necesitada en la República Dominicana. Y yo he sido testigo de eso. Yo creo que cuando él ve una cámara se transforma, pero el Federico, la persona, es un excelente ser humano. Pero el Pachá es un excelente locutor. ¿Cómo anda esa obrita que tú haces tan bonita, hermano Eric? Sí, gracias por mencionar eso, Pachá. Primeramente a Huevín, gracias por hacer esto posible. Miren, nosotros somos parte de una organización que se llama DPA, Dominican Pilots Abroad. Somos pilotos de diferentes aerolíneas, incluyendo Delta, JetBlue, American, profesionales, y hacemos trabajo comunitario. Llevamos en Nueva York, hemos llevado a estudiantes de la Gregorio Luperón. La Gregorio Luperón es una high school que está ubicada en Washington Heights. Hemos llevado a estudiantes de la Gregorio Luperón al terminal de JetBlue y lo hemos montado en el avión. Lo he llevado a la cabina, le he enseñado cómo yo funciono, cómo hago mi trabajo. En la República Dominicana hicimos lo mismo, Scarlett, en Licey al Medio. Ah, mi ciudad, mi pueblo, Licey, grande. Licey al Medio, ese es mi pueblo natal, ahí nacimos. Y la joven que está ahí del Vacilón de la Mañana, Scarlett, también por coincidencia es del mismo pueblo de Licey al Medio. Ah, mi ciudad, mi pueblo, Licey, grande. De campo, ya tú sabes. Mi escuela. Así que invítame, él, tiene que invitarme para allá para ese evento. Ahí fue que yo estudié. DJ Aneodia está tratando de hacer otro chiste. Una pregunta, vamos a ver. Abajo, pónganme, ¿cuál de los chistes del DJ Aneodia le gustó más? Me gustaría saber cuáles fueron esos. Y si tú le invitas para allá, Carles, tú que eres piloto y ya es tremendo avión grande. La maneja fácil a ella. Se maneja fácil. Un avión probado. Retomando un poquito en serio, nosotros acabamos de participar en un evento que se llama Quiero Ser Piloto. Ese es un evento de becas que se hacen en Santo Domingo y fuimos miembros del DPA y participamos para tratar de ayudar a jóvenes de barrios pobres. DPA es la organización sin fines de lucro en la cual soy parte y hacemos un trabajo educativo tratando de orientar a los jóvenes sobre la carrera de aviación. Hacemos trabajo en Estados Unidos, pero también fuimos a República Dominicana a participar de un proyecto que se llama Quiero Ser Piloto, que en un futuro le vamos a tener un episodio específicamente hablando de él. Seguimos. De ayudar a jóvenes de barrios pobres como somos nosotros,
para darle becas para que puedan ser pilotos, porque como dijo el papá, como dijo el papá, Cansancio me impresionó ahí. regularmente estas profesiones son exclusivas para familias de nombre. Nosotros estamos tratando de facilitar para que los muchachos de nosotros hagan lo mismo. Muy bien. Bueno, felicidades. Sus redes sociales, Manuel Eric. Sí, acabamos de abrir un canal de YouTube. Por favor, suscribirse. Se llama CAPT, como capitán, la abreviación, Rodríguez. Y también estamos en Instagram, CAP Rodríguez. Y la organización se llama DPA, Dominican Pilots Abroad. Gracias, Eric. Quiero decirle que en noviembre vamos a llevar de nuevo, Scarlett, a los muchachos de Licey al Medio al aeropuerto de Santiago para montarlo en el avión. Gracias, qué bueno. Gracias, Eric. Feliz día, bendición. El último chiste de DJ Aneldi. Acuérdense, escriben cuál de los chistes de DJ Aneldi le gustó más. Este es el último chiste, vamos a ver. Y eso es importante, ayudar. Lo que pasa es que a mí no me gusta hablar mucho con pilotos. Porque tú hablas con los pilotos y los pilotos siempre están como en el aire. Ah, no. A mí me gustó el último chiste mejor. ¿Cuál fue el mejor de los chistes de DJ Aneldi? Bueno, esta fue mi experiencia, la entrevista por la Mega en el Vacilón de la Mañana. Nosotros queremos nuevamente agradecer al equipo entero. Gracias infinito para nosotros presentar esta propuesta. A ustedes, yo quiero que ustedes me ayuden. Nosotros estamos comenzando este proyecto nuevo y quiero hacerlo junto con ustedes. Quiero primeramente que me hagan una sección en los comentarios. Háganme preguntas, cosas, inquietudes, mitos que ustedes tengan sobre la aviación. Y voy a hacer un episodio completo contestando tu pregunta. También, si tienen inquietud sobre un episodio que a ustedes realmente les gustaría que yo elabore más, que expanda más, escríbanme por ahí y lo tomar una nota y tratar de hacer un episodio basado a tu sugerencia. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia de cómo yo puedo mejorar, esto es un aprendizaje, esto es algo nuevo para mí. Yo lo único que he hecho toda mi vida es punchar botoncito, como dice un amigo mío, en el avión. Así que cualquier sugerencia, crítica, esta cara no la puedo cambiar, pero cualquier sugerencia que ustedes tengan, por favor, son más que bienvenidas. Quiero también darle las gracias a mi excelente productora que se encarga de hacer magia, Estefanía. Estefanía tiene un portafolio extenso y ha trabajado con muchísimas compañías importantes y artistas. Y básicamente a través de una amiga, Jessica, nos contactamos y me está ayudando a elaborar esta propuesta. Así que, Estefanía, te pido perdón por todos los errores y gracias infinito por ayudarnos a hacer esto. Y también al Duro, al sobrino mío, es el artista de la música que ustedes escuchan al principio y al final. If You Can Go Anywhere. Ariel, perdón, me va a matar. El nombre artístico de él es Capi. Así que gracias, Capi, de lo mío, ya usted sabe. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el contenido, por favor, suscribirte. Es muy importante que ustedes se suscriban. Esto nos ayuda a elevar la categoría del programa a otro nivel y tener más recursos para hacer un programa con mejor contenido. Así que, por favor, suscribirte, tratar de ver el episodio completo. Eso ayuda también al algoritmo de YouTube y tratar de compartirlo con amigos y familiares. Soy el Capitán Rodríguez. Hasta la próxima. I spend all my life to set you up to win. The whole 99 to be the 1%. All I need in this life is sin.